El polvo del valle de Ela se levantaba en remolinos, danzando bajo el sol implacable de Judea. No era un polvo común, sino uno cargado de tensión, de miedo, de la inminente sombra de la guerra. Dos ejércitos, Israel y los filisteos, se enfrentaban, no en una embestida furiosa, sino en un estancamiento angustioso. Días enteros habían transcurrido sin un solo ataque decisivo, cada bando atrincherado, esperando una señal, un error del oponente. Pero la verdadera razón de la parálisis no era la estrategia militar, sino la presencia de un único hombre, Goliat, el campeón filisteo. Su estatura era un desafío a los cielos, su armadura un brillo amenazante, su voz un trueno que hacía temblar el corazón de los más valientes guerreros israelitas. Goliat, cada mañana y cada tarde, se adentraba en el valle, desafiando al ejército de Israel a enviar a un hombre que luchara contra él y decidiera el destino de la batalla, y por extensión, el destino de su pueblo. El miedo, como una peste silenciosa, se había apoderado del campamento israelita. Saúl, su rey, un hombre imponente en apariencia, se encontraba paralizado por la incertidumbre. ¿Cómo enviar a alguien a una muerte segura contra semejante monstruo? ¿Cómo justificar el sacrificio de un hombre ante una amenaza tan abrumadora? Los guerreros, incluso los más experimentados, bajaban la mirada, murmurando excusas, buscando cualquier pretexto para evitar el enfrentamiento. La desesperación se instaló en sus corazones, amenazando con consumirlos por completo. La fe, la esperanza, parecían desvanecerse con cada nuevo desafío de Goliat. En medio de este panorama sombrío, lejos de los campamentos militares, pastoreando las ovejas de su padre, vivía David, un joven pastor, el más pequeño de sus hermanos, con el rostro curtido por el sol y las manos acostumbradas al trabajo duro. No era un guerrero, ni un líder, ni un hombre de renombre. No sé, era simplemente David, un joven humilde y piadoso, que encontraba consuelo en la música de su arpa y en la presencia silenciosa de Dios. Su vida transcurría en la sencillez de la naturaleza, en la protección de sus rebaños, en la alabanza al Creador. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Su padre, Isaí, envió a David a llevar provisiones y noticias a sus hermanos, quienes servían en el ejército de Saúl. Al llegar al campamento, David se encontró con una escena de desesperación y temor. Escuchó las burlas de Goliat, las plegarias silenciosas de los soldados, la angustia palpable en el aire. Al principio, se sintió abrumado por la magnitud del problema, por la aparente imposibilidad de encontrar una solución. Pero en su corazón, una llama de fe comenzó a arder. Una convicción silenciosa, nacida de su relación íntima con Dios, le susurró que la fuerza no reside en el tamaño o en la habilidad, sino en la confianza en el poder del Altísimo. David no era ajeno a la lucha. Había defendido sus ovejas de leones y osos, confiando en la fuerza que le brindaba Dios. Recordó esas experiencias, sintiendo cómo la valentía que había demostrado en el pasado se despertaba en su interior. No veía a Goliat como un gigante invencible, sino como un enemigo más, un obstáculo que debía ser superado con la ayuda divina. Se acercó a Saúl, un joven pastor ofreciéndose a enfrentar al campeón filisteo. La propuesta fue recibida con incredulidad y condescendencia. ¿Cómo podría un simple pastor, un muchacho sin experiencia militar, siquiera pensar en desafiar a un guerrero tan formidable? Pero la determinación de David era inquebrantable. Su fe era su armadura, su coraje su espada. Él sabía, en lo profundo de su ser, que Dios estaba con él, y que con Dios nada era imposible. Saúl, aún escéptico, pero desesperado por cualquier atisbo de esperanza, accedió a regañadientes. Intentó vestirlo con su propia armadura, una pesada cota de malla y un yelmo de bronce. Pero David apenas podía moverse con semejante carga. Era como intentar volar con piedras atadas a los pies. Comprendió que esa armadura no era para él, que su fuerza no residía en el metal, sino en su fe. Se la quitó, sintiéndose liberado, como un pájaro que escapa de su jaula. Tomó su honda, una herramienta humilde pero precisa, y 5 piedras lisas del arroyo. Imagine esto,
Un joven pastor, sin entrenamiento militar, armado solo con una honda y su inquebrantable confianza en Dios, preparándose para enfrentarse a un gigante que había aterrorizado a toda una nación. Al acercarse al valle, la figura imponente de Goliat se erguía como una montaña oscura contra el cielo azul. Su voz, como el rugido de un león, resonó en el aire, llenando de pavor a los soldados israelitas. ¿Acaso me has venido a desafiar, muchacho?, bramó Goliat, con una sonrisa desdeñosa. ¿Crees que soy un perro para que me enfrentes con tu miserable honda? David no respondió con palabras, sino con una mirada firme y decidida. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Se mantuvo firme, anclado en su fe, como un roble que resiste la tormenta. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», replicó David finalmente, su voz resonando con una claridad sorprendente. «Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, al que tú has desafiado. Hoy te derrotaré y le mostraré a todo este pueblo que Dios no salva con espada ni con lanza». Esas palabras, sencillas pero poderosas, resonaron en el corazón de los israelitas, insuflándoles una nueva esperanza. La fe de David, como un faro en la oscuridad, iluminó sus corazones, disipando el miedo y la desesperación. Goliat, furioso ante la audacia del joven pastor, comenzó a avanzar hacia él, con la intención de aplastarlo como a un insecto. Pero David no vaciló. Se movió con agilidad, como un ciervo en la montaña, evitando los ataques del gigante. Mientras Goliat se acercaba, David giró su honda con destreza, lanzando una de las piedras con precisión milimétrica. La piedra voló a través del aire, como un rayo de luz, y encontró su objetivo. Impactó en la frente de Goliat, justo entre los ojos. La fuerza del impacto fue tan grande que el gigante se desplomó al suelo, como un árbol talado. El silencio se apoderó del valle. Los soldados israelitas, atónitos, observaron la escena con incredulidad. Goliat, el invencible campeón filisteo, yacía derrotado en el polvo. David corrió hacia el gigante caído, y con la propia espada de Goliat, le cortó la cabeza. Un grito de júbilo estalló en el campamento israelita, un rugido de victoria que resonó en las montañas. La valentía de David, su fe inquebrantable, habían salvado a su pueblo de la destrucción. La victoria no fue solo militar, sino espiritual. Fue una demostración del poder de Dios, una confirmación de que con Él nada es imposible. Fue un punto de inflexión, un momento crucial que cambió el curso de la historia. Su acto, comparable a la semilla que germina contra toda adversidad, demostró que la fe puede mover montañas. La euforia en el campamento israelita era palpable, un torbellino de alivio y gratitud. Sin embargo, la victoria de David no fue recibida con la misma admiración por todos. Saúl, atormentado por la envidia y el temor, comenzó a ver a David como una amenaza. La popularidad del joven pastor crecía con cada relato de su hazaña, eclipsando la figura del rey. El corazón de Saúl, antes noble, se llenó de desconfianza y resentimiento. Era como una sombra que se alarga al atardecer, deformando la realidad y oscureciendo la verdad. Desde ese momento, la vida de David se convirtió en una sucesión de persecuciones y peligros. Saúl, obsesionado con eliminar a su rival, lo envió en misiones suicidas, esperando que muriera en batalla. Lo veía como un espino que debía ser arrancado antes de que sus raíces se afianzaran demasiado. Pero Dios, fiel a su promesa, protegió a David en cada ocasión. A pesar de las trampas y las emboscadas, David siempre regresaba sano y salvo, su fe fortalecida por la adversidad. Durante su huida, David encontró refugio en diversas ciudades y desiertos, acompañado por un grupo de hombres leales que compartían su fe y su valentía. Estos hombres, marginados y descontentos con el reinado de Saúl, vieron en David un líder justo y valiente, un hombre que podría traer paz y prosperidad a Israel. Se unieron a él, formando una pequeña pero poderosa fuerza que se convirtió en el núcleo de una futura rebelión. Imagine la lealtad de estos hombres, dispuestos a arriesgar sus vidas por un joven pastor que les ofrecía esperanza y un futuro mejor. En una ocasión, mientras se escondía en una cueva,
David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Estaba dormido, vulnerable, completamente a su merced. Pero David se negó a levantar su mano contra el ungido de Dios. «El Señor me guarde de hacer tal cosa a mi Señor, que es el ungido del Señor», declaró David. «No extienda yo mi mano contra él, porque es el ungido del Señor». Esta decisión, una muestra de humildad y respeto, demostró la grandeza de su espíritu y su inquebrantable fe. No buscaba el poder para sí mismo, sino la voluntad de Dios. Saúl, a pesar de sus intentos por destruir a David, nunca logró su objetivo. La mano de Dios lo protegía constantemente, guiándolo y fortaleciéndolo en cada paso del camino. Sin embargo, la persecución implacable de Saúl tuvo un costo. David se vio obligado a abandonar su hogar, a dejar atrás a su familia y a vivir como un fugitivo. La soledad, la incertidumbre y el dolor se convirtieron en sus compañeros constantes, pero incluso en los momentos más oscuros, nunca perdió la esperanza. Su fe, como un fuego interior, lo mantuvo vivo y lo impulsó a seguir adelante. Su paciencia, como la de un artesano que moldea la arcilla, lo preparó para el destino que le esperaba. La adversidad, lejos de quebrantarlo, lo fortaleció y lo refinó, transformándolo en el líder que Israel necesitaba. La noticia de la muerte de Jonatán, el hijo de Saúl y amigo íntimo de David, golpeó al joven pastor como un rayo en cielos despejados. La pena lo sumió en un abatimiento profundo, un duelo tan intenso que compuso un lamento fúnebre, un poema conmovedor que honraba la memoria de su amado amigo. Este lamento, conocido como el Canto de los Arcos, no solo expresaba su dolor personal, sino también su lealtad y su admiración por la nobleza de Jonatán. Era un testimonio de un amor fraternal que trascendía las diferencias y las rivalidades políticas. Mientras tanto, la amenaza filistea se intensificaba. Saúl, desesperado por una victoria, recurrió a prácticas prohibidas por Dios, consultando a adivinos y espíritus para obtener información sobre el futuro. Esta transgresión, una afrenta a la fe y a la obediencia, alejó a Dios de Saúl y lo dejó vulnerable a la derrota. Imagine la ironía. Un rey que buscaba la victoria a través de medios prohibidos, condenándose a sí mismo y a su pueblo a la destrucción. En la batalla final contra los filisteos, en el monte Gilboa, el ejército de Israel sufrió una aplastante derrota. Jonatán, junto con otros 2 hijos de Saúl, perecieron en combate. Saúl, herido y consciente de su inminente muerte, prefirió quitarse la vida antes que caer en manos del enemigo. Su muerte marcó el fin de una era, el colapso de una dinastía. El reino de Israel se encontraba al borde del abismo, sumido en el caos y la desesperación. Al enterarse de la catástrofe, David se lamentó profundamente por la muerte de Saúl y Jonatán. Su dolor era genuino, desprovisto de cualquier cálculo político. A pesar de las persecuciones y las injusticias sufridas a manos de Saúl, David lo honró como el ungido de Dios, como el rey de Israel. Esta nobleza de espíritu, esta capacidad de perdonar y de mostrar compasión, lo distinguía de todos los demás. Tras la muerte de Saúl, las tribus de Israel se reunieron para elegir un nuevo rey. Inicialmente, la casa de Saúl exigió el trono, argumentando que el linaje real debía continuar. Pero la mayoría de las tribus, recordando la valentía y el liderazgo de David, lo aclamaron como su nuevo rey. Durante un período de transición, David reinó primero sobre Judá, mientras que Ish-Boset, un hijo de Saúl, gobernaba sobre el resto de Israel, bajo la influencia de Abner, el comandante del ejército de Saúl. Esta división, una herida abierta en el corazón de la nación, provocó una guerra civil que se prolongó durante varios años. Abner, ambicioso y astuto, intentó socavar el reinado de David, buscando alianzas con otros líderes tribales. Sin embargo, David, con su diplomacia y su paciencia, logró ganarse el favor de muchos de ellos. Finalmente, Abner, desilusionado con Ish-Boset y atraído por la promesa de poder y prosperidad, desertó a la causa de David. Este cambio de lealtad, como una pieza clave en un intrincado rompecabezas, fue crucial para la unificación de Israel. Sin embargo, la paz duró poco. Joab, el comandante del ejército de David, asesinó a Abner por venganza,
complicando aún más la situación política y retrasando la consolidación del reino. A pesar de este acto atroz, David mantuvo la compostura, lamentando la muerte de Abner y condenando la venganza de Joab. Su liderazgo, basado en la justicia y la integridad, comenzaba a dar sus frutos, uniendo poco a poco a las tribus dispersas bajo su estandarte. La muerte de Ishboset, víctima de una conspiración, abrió el camino para la unificación definitiva de Israel. Los ancianos de todas las tribus acudieron a Hebrón y ungieron a David como rey sobre todo Israel, marcando el inicio de una nueva era de paz y prosperidad. Imagine la escena: ancianos representando a cada tribu, sus rostros marcados por la experiencia y la esperanza, reconociendo a David como su legítimo gobernante, sellando un pacto de unidad y lealtad. El reinado de David comenzó con una serie de victorias militares que consolidaron las fronteras de Israel y protegieron a su pueblo de sus enemigos. Su primer desafío fue conquistar Jerusalén, una ciudad fortificada controlada por los jebuseos. Con astucia y valentía, David lideró el asalto, escalando por un túnel secreto y sorprendiendo a los defensores. Jerusalén se convirtió en la capital de Israel, un símbolo de su unidad y su poder. La ciudad, como una joya en medio de las montañas, se transformó en el centro político, religioso y cultural de la nación. Una vez establecida la capital, David se propuso traer la Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, había estado vagando durante años, pasando de un lugar a otro. David, con gran fervor religioso, organizó una procesión solemne para trasladar el Arca a la ciudad santa. Sin embargo, durante el transporte, Uza, uno de los portadores, tocó el arca para evitar que cayera, y Dios lo castigó con la muerte. Este incidente, una advertencia divina, enseñó a David la importancia de la reverencia y la obediencia a la ley de Dios. Tras una reflexión profunda, David comprendió que la arca no podía ser llevada por hombres comunes, sino solo por los levitas, los descendientes de Leví, la tribu encargada del servicio sagrado. Organizó el sacerdocio levítico y estableció los rituales y las ceremonias apropiadas para honrar a Dios y proteger la santidad del arca. Su devoción, como un río caudaloso que busca su cauce natural, lo llevó a restaurar el culto a Dios en su plenitud. A medida que el reino de David prosperaba, su corazón comenzó a anhelar construir un templo permanente para el Señor. Consideraba que era indigno de habitar en una tienda, en una estructura móvil, mientras él vivía en un palacio de cedro. Sin embargo, Dios le reveló a través del profeta Natán que no era él quien debía construir el templo, sino su hijo Salomón. Aunque David no pudo realizar su sueño de construir el templo, reunió los materiales necesarios y preparó los planos, sentando las bases para el proyecto que su hijo llevaría a cabo. Su preparación, como un jardinero que cuida la tierra antes de sembrar la semilla, aseguró el éxito de la obra futura. A pesar de esta restricción, el legado de David se extendía más allá de las conquistas militares y la prosperidad económica. Su reinado se caracterizó por la justicia, la piedad y la devoción a Dios, convirtiéndolo en el rey más grande de Israel, un modelo a seguir para las generaciones venideras. Sin embargo, la vida de David no estuvo exenta de sombras. A pesar de su grandeza, sucumbió a la tentación y cometió un pecado terrible con Betsabé, la esposa de Urías elitita. Este acto, una mancha oscura en su reinado, desencadenó una serie de consecuencias devastadoras. David, consumido por la culpa y el remordimiento, intentó encubrir su pecado, enviando a Urías a la batalla con la intención de que muriera. Su plan, fríamente calculado, se cumplió, y Urías pereció en combate. Imagine la angustia de David, atrapado en una red de mentiras y engaños, sabiendo que había traicionado a un amigo leal y profanado la ley de Dios. El profeta Natán, enviado por Dios, confrontó a David con su pecado, utilizando una parábola que le hizo ver la gravedad de sus acciones. La historia del hombre rico que le robó la oveja al pobre resonó en el corazón de David, despertando su conciencia y provocando un arrepentimiento profundo. «Yo he pecado contra el Señor», exclamó David, reconociendo su culpa
y aceptando la justicia divina. A pesar de su arrepentimiento sincero, David no escapó a las consecuencias de su pecado. El hijo que había tenido con Betsabé enfermó gravemente y murió. Además, su reino se vio afectado por la rebelión de Absalón, su hijo, quien buscaba usurpar el trono. Absalón, un hombre de gran belleza y carisma, se ganó el favor del pueblo, sembrando la discordia y la desconfianza en el corazón de David. La rebelión, como un fuego voraz, amenazó con consumir todo lo que David había construido. Durante la rebelión, David se vio obligado a huir de Jerusalén, dejando atrás su palacio y su reino. Su huida, un exilio doloroso, lo llevó a experimentar la soledad, la traición y el sufrimiento. Fue acompañado por un grupo de leales seguidores, quienes lo protegieron y lo consolaron en su hora más oscura. A pesar de la adversidad, David mantuvo la fe en Dios, confiando en que Él lo guiaría y lo protegería. La batalla final entre las fuerzas de David y las de Absalón tuvo lugar en el bosque de Efraín. Absalón, a pesar de las advertencias de sus consejeros, se enfrentó a David con valentía, pero fue derrotado y muerto. La muerte de Absalón, un hijo amado a pesar de su rebelión, causó una profunda tristeza a David. Lloró la pérdida de su hijo con un dolor inconsolable, lamentando la tragedia que había golpeado a su familia y a su reino. Su duelo, como una tormenta implacable, demostró su humanidad y su capacidad de amar. Aunque la rebelión había sido sofocada, las cicatrices emocionales permanecieron, recordándole constantemente las consecuencias de sus errores y la fragilidad de la vida. A pesar de todo, David, fortalecido por el perdón de Dios y el apoyo de sus fieles, regresó a Jerusalén y restauró su reino, aprendiendo valiosas lecciones de humildad, arrepentimiento y justicia. Los últimos años del reinado de David estuvieron marcados por una serie de desafíos internos y externos. Una nueva rebelión, liderada por Seba, un benjamita, amenazó con desestabilizar el reino. Seba, aprovechando el descontento popular por la justicia de David, se proclamó rey, atrayendo a seguidores de diversas tribus. Sin embargo, David, con la ayuda de su general Joab, sofocó rápidamente la rebelión, demostrando una vez más su habilidad militar y su liderazgo. Este levantamiento, aunque breve, sirvió como un recordatorio de la fragilidad del poder y la necesidad de mantener la justicia y la equidad en el gobierno. Paralelamente, el reino de Israel se enfrentó a amenazas externas por parte de los amonitas, los arameos y los edomitas. Estos pueblos, aprovechando la inestabilidad interna de Israel, lanzaron ataques a sus fronteras, buscando expandir su territorio y obtener botín. David, con determinación y valentía, lideró a sus ejércitos en una serie de campañas militares exitosas, defendiendo a su pueblo y asegurando la paz y la prosperidad de su reino. Sus victorias, como un escudo protector, mantuvieron a raya a sus enemigos y consolidaron la posición de Israel como una potencia regional. A pesar de sus triunfos militares y su éxito político, David nunca olvidó su relación con Dios. Continuó adorándolo con fervor y devoción, ofreciendo sacrificios y componiendo salmos que expresaban su amor, su gratitud y su arrepentimiento. Sus salmos, una colección de poemas y cantos inspirados, se convirtieron en una parte integral del culto judío, transmitiendo la fe y la esperanza a las generaciones venideras. Imagine la intimidad de David con Dios, expresada en palabras de una belleza y una profundidad conmovedoras, un testimonio de su fe inquebrantable. A medida que la edad avanzaba, David comenzó a sentirse debilitado por la enfermedad y la fatiga. Su cuerpo, marcado por las batallas y las preocupaciones, ya no respondía como antes. Se dio cuenta de que su reinado estaba llegando a su fin y que era hora de preparar el camino para su sucesor. Convocó a sus hijos y a los líderes de Israel, y les reveló su deseo de que Salomón, su hijo con Betsabé, fuera el próximo rey. Aunque algunos cuestionaron su elección, David insistió en que Dios había elegido a Salomón para gobernar sobre Israel. Para asegurar la sucesión de Salomón, David ordenó que fuera ungido rey mientras aún vivía. Esta ceremonia, realizada en Gijón, un lugar sagrado cerca de Jerusalén, fue un acto de fe y de obediencia a la voluntad de Dios. Con la unción de Salomón,
David sintió una profunda paz y satisfacción. Había cumplido su misión, había guiado a su pueblo a la prosperidad y había preparado el camino para un futuro brillante. Su legado, como un faro que ilumina el camino, perduraría a través de los siglos, inspirando a las generaciones venideras a buscar a Dios con todo su corazón y a vivir una vida de justicia y rectitud. La sombra de su reinado, extendiéndose hacia el futuro, prometía un nuevo amanecer para Israel. Con el paso del tiempo, David, ya anciano y consumido por las vicisitudes de la vida, reunió a su hijo Salomón y a los príncipes de Israel, impartiendo sus últimas instrucciones y encomendando el futuro de la nación a las manos de su sucesor. Le encargó la construcción del templo que él tanto había anhelado, un santuario glorioso que reflejara la majestad de Dios y sirviera como centro de adoración para su pueblo. Su voz, aunque debilitada por la edad, resonaba con la autoridad de un líder que había servido a Dios con fidelidad durante toda su vida. La historia de David, en esencia, es un reflejo de la condición humana, una mezcla de grandeza y fragilidad, de triunfo y fracaso, de fe y pecado. Fue un pastor humilde elevado a la realeza, un guerrero valiente que defendió a su pueblo, un rey justo que gobernó con sabiduría y un hombre pecador que experimentó el arrepentimiento y el perdón. Su vida, como un tapiz intrincado, está tejida con hilos de luz y sombra, de alegría y tristeza, de victoria y derrota. Su ascenso al poder, desde la modestia de los campos hasta el esplendor del trono, ilustra el poder de la fe y la confianza en Dios para superar obstáculos aparentemente insuperables. A lo largo de su reinado, David enfrentó desafíos de toda índole: la amenaza de gigantes, la envidia de sus rivales, la rebelión de sus hijos y sus propios errores personales. Pero en cada circunstancia encontró fuerza en su relación con Dios, buscando su guía y confiando en su promesa. Su capacidad para perdonar, tanto a los demás como a sí mismo, es un testimonio de su humildad y su madurez espiritual. La lealtad que inspiró en sus seguidores, la justicia que promovió en su reino y la devoción que demostró a Dios lo convirtieron en un modelo a seguir para las generaciones venideras. Así pues, el legado de David trasciende los límites del tiempo y del espacio. Su historia, contada y recontada a lo largo de los siglos, continúa inspirando a personas de todas las culturas y credos. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la humildad, la integridad y la fe. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer y que el perdón puede sanar las heridas más profundas. En definitiva, nos recuerda que Dios está siempre presente, dispuesto a guiarnos, a protegernos y a amarnos incondicionalmente. Ahora bien, reflexionemos un instante. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la vida de David a nuestros propios desafíos y tribulaciones? ¿De qué manera podemos cultivar una fe inquebrantable que nos permita enfrentar los gigantes que se presentan en nuestro camino? ¿Cómo podemos aprender a perdonar a los demás y a nosotros mismos, liberándonos del peso de la culpa y el remordimiento? Que la vida de David, un hombre según el corazón de Dios, nos inspire a vivir con valentía, humildad y amor, buscando siempre la voluntad divina en cada paso que damos. Porque al final, es en la búsqueda de Dios donde encontramos el verdadero propósito y la verdadera felicidad.